Hola a todos, yo soy Ara Rodríguez y os doy la bienvenida a Hablando con Líderes, el podcast de Novicap. En este episodio tengo el placer de entrevistar a Íñigo Aguirre, responsable de negocio de Payhawk en España. Hacemos un repaso por su carrera profesional y hablamos sobre el reto de abrir nuevos mercados de la nada, de los retos también del mundo fintech y también de la importancia del no, también para los empleados y para nuestros clientes que a veces tienen que escuchar esta palabra que no gusta. Así que aprenderemos cómo usarla correctamente. Esto y mucho más, empezamos. Pues tengo el placer de dar la bienvenida a Íñigo Aguirre, que está aquí con nosotros para pasar un ratito de conversación. Bienvenido, Íñigo, hablando con líderes. Muchas gracias, Sara. Un placer estar aquí. Parece que me repito mucho, pero creo que es importante. No sé si has tenido la oportunidad de escuchar o de decir, mira, voy a escuchar un podcast de Hablando con Líderes. Deberíais, si no lo habéis escuchado nunca. Desde mi recorrido, ya casi un año, siempre empiezo con la misma pregunta, ¿no? Y debo hacerte también a ti la misma pregunta, que yo la llamo la pregunta metafísica. ¿Por qué voy a presentarte yo cuando puedes decirme tú, Íñigo Aguirre, quién eres y por qué estamos aquí hoy hablando contigo durante este ratito? Muy bien, bueno, pues lo dicho, un placer estar aquí, Ara. Yo soy Íñigo Aguirre, vasco de 31 años, de San Sebastián, que vivo en Barcelona desde hace 6 años. Me encanta el deporte, me encantan las finanzas, me encanta el mundo empresarial y sobre todo pues startups, tecnología disruptiva y todo lo que tiene que ver con la velocidad, ¿no? Entonces pues estoy aquí para compartir este rato juntos y poder compartir lo que necesites. ¿La velocidad deportiva o la velocidad en general? Esto es La importante. velocidad sobre En todo de, general. de las empresas, me encantan las startups principalmente. Compartimos esa pasión entonces. Vamos a centrarnos en este caso en Payhawk, que es bueno, pues donde estás ahora. Cuéntanos un poquito, también para situarnos en esta situación, en este contexto, qué es Payhawk, cuál es tu papel y bueno, también para ver por dónde vamos a ir tirando el camino. Pues Payhawk es una empresa de origen búlgaro, ¿de acuerdo? Nosotros, aunque estamos registrados en Reino Unido, y somos una solución que automatiza y digitaliza todos los procesos de gestión de gastos y pagos de empresa, ¿no? Principalmente, pues, de una manera mucho más llana, decimos que eliminamos todos los procesos manuales de pues, la gestión de notas de gasto, tarjetas de empresa, reembolsos a empleados, gestión de suscripciones y pues, todo lo relacionado con la gestión de facturas. Todo esto, pues, integrado con cualquier sistema contable para que ningún empleado de la empresa, ya sea el empleado que pues, tiene que reportar gastos o el equipo de finanzas, tenga que, una vez más, tener procesos manuales que no aportan ningún valor añadido. Por hacernos un poco de situación dentro del ecosistema del mundo startup, que tanto nos gusta a los dos, Payhawk se sitúa en el mundo de las fintech. Eso El es. ecosistema fintech, pero concretamente en qué era del fintech, porque ahora mismo he perdido la cuenta ya de cuántas fintech, cómo está vuestra parte del ecosistema y en cuál os situáis. Nosotros somos una empresa de software, ¿de acuerdo? Solo que ofrecemos pues métodos de pago, tarjetas, ¿de acuerdo? A nuestros clientes y además proporcionamos pues cuentas bancarias y IBANs dedicados para que puedan hacer pues transferencias, tanto SEPA, Faster Payments, etcétera. Entonces, pues como te he comentado, somos una empresa de software que colaboramos con entidades bancarias para poder ofrecer la parte de pagos a nuestros clientes. Luego hablaremos de la parte de entidades bancarias, regulación, bueno, todo esto que afecta directamente al mundo fintech y que tiene también un poco loco al ecosistema financiero más tradicional, vamos a decir. Pero volviendo a tu caso, ¿cuál ha sido tu recorrido en Payhawk? Bueno, pues cuando llegaste y cómo ha sido tu evolución también. Sí, yo entré en Payhawk
prácticamente sin ningún tipo de anticipación, ¿eh? O sea, la verdad que fue un amor a primera vista, diciéndolo de una manera más informal. eh, yo estaba trabajando para otra empresa, también startup, digitalización del punto de venta, de las cajas registradoras. Si habrás ido a algún local de restauración, ya ves que los camareros pues te atienden en un iPad y estas cosas, ¿no? Entonces ya la caja se ha modernizado mucho y tras 4 años allí como director comercial, pues me contacta Payhawk, empresa búlgara. Prácticamente yo, bueno, no había estado en Bulgaria ni tenía ninguna relación con una empresa búlgara. Entonces me contacta, acababan de levantar una ronda SID de 3 millones de euros No, y para ser una ronda así no está nada mal, ¿eh? Vamos sí, a decirlo. sí, correcto. La verdad que fue una ronda de un tamaño, pues bueno, importante, ¿no? Entonces, levantan la ronda, me contactan y querían abrir, pues, Alemania, querían salir, expandirse de la parte este de Europa, que es de donde tenemos la oficina principal en Sofía, y querían abrir, pues, Alemania, España y Reino Unido, ¿no? Entonces, entro en Payhawk en septiembre de 2020. Ya te lo digo que era completamente imprevisto, pero me enamoré del proyecto, me sorprendió mucho las personas que conocí. Cuando entré a la empresa éramos prácticamente 15 empleados. Entonces, pues decidí irme a Bulgaria a hacer el famoso onboarding, ¿no? Ujú. Todavía conservo el portátil que me dieron y como dato curioso, el teclado está en cirílico. Oh. Entonces, No, no pensaron en eso cuando dijeron vamos a expandirnos por Europa, ¿no? Bueno, sí, ahora ya, pues ya te lo digo, es un recuerdo y por supuesto el portátil no tiene tanto tiempo, lo sigo utilizando, pero el hecho de que el teclado esté en cirílico es gracioso, ¿no? Entonces, pues efectivamente, en septiembre de 2020 ya he decidido, marcho para Sofía, hago un onboarding allí y prácticamente pues lanzo España en noviembre de ese año. un año aciago, vamos a decir en otros términos, ¿no? No vamos a decir porque ya cada uno que saque sus conclusiones. De esta época quiero preguntarte, porque claro, tú estabas en otra startup dedicada a la innovación en el tema de las cajas, sí, en las cajas registradoras, Sí. en los comercios, también es innovación, pero te llama una empresa extranjera, Ujú. una búlgara. O sea, dices, bueno, pues normalmente pensamos en las startups de Estados Unidos, Reino Unido, como territorios más cercanos. ¿Cómo es enfrentarte a este de repente me llama Bulgaria y quieren que trabaje para ellos, ¿no? Por si a alguien o algún día le llaman desde un país así que normalmente no está en nuestra mente, cómo es gestionar eso y también por qué situación pasaste, porque claro, aunque fuese amor a primera vista, también hay que pensar en una cuestión ya personal, ¿no? De me conviene, no me conviene. Claro. Pues yo estaba trabajando para una empresa francesa, concretamente. Entonces hice algo muy parecido, solo que entré en una posición diferente. En definitiva, esta empresa francesa pues abrió el mercado, quería abrir el mercado español y contrató a un country manager y 3 comerciales, ¿no? Yo era uno de esos comerciales, entonces pues tuve la oportunidad de abrir el mercado de España pues desde cero. Pues prácticamente sin recursos y 4 años después de montar el departamento de ventas, montar todo el país en España, ventas, atención al cliente, etcétera, en Tiller Systems se llamaba la empresa. Allí pues era exclusivamente responsable de Head of Sales, responsable de comercial, ¿no? Tras 4 años hubo una compra, nos compró SumUp, ¿de Ujú. acuerdo? Empresa de UK, muy vinculada al pago, entonces ya era la combinación de el punto de venta, comúnmente, pues como bien has dicho, la caja registradora de toda la vida. Sí, Ah, es un concepto que se me antoja como muy romántico, ¿no? sí, sí, El sí. de caja registradora. Me imagino una antigua, cuando ahora son perfectamente tecnológicas, pero en mi cabeza es como una máquina de escribir, ¿no? Sí, sí, completamente, así es, ¿no? Entonces, tras 4 años y ya pues hacer esa unión entre la caja registradora y el TPV, ¿de acuerdo? El Ujú. datáfono, pues
me contacta Payhawk, me contacta el VC, el primer VC de Payhawk, que se llama Early Bird. Tenemos un par de conversaciones, y la verdad que esta vez sí, pues era para la misma posición a la que yo pues, ya tenía en Tiller Systems como director comercial, pero con otro scope, ¿no? Aquí sí que era pues, abrir el país de cero, montar todos los equipos y pues para que nos podamos entender, pues a nivel de título soy un director comercial, pero que se cambia de casco sin ningún problema y que opero más como un country manager ahora Ujú. ya que hemos crecido. Inicialmente, por supuesto que no. Eh, Inicialmente hay que arremangarse y sí, hacer sí, sí. O sea, lo que el sea, primer ¿no? año, el primer año estuve desde el cuarto, pues, lógicamente estábamos en COVID sin poder salir, entonces los primeros 11 meses de Payhawk en España, esto lo decimos también, igual que el teclado en búlgaro, pues hay gracia con esto, estuve desde el cuarto de mi casa pues lanzando España, Ujú. hasta que ya sí, después de este momento, pues entramos en un coworking, empezamos a montar equipo. Porque claro, te has enfrentado a esta situación en dos ocasiones, en el caso de la empresa francesa y luego en Payhawk, independientemente de la diferencia que tengamos del COVID, que también abordaremos, ¿cómo o qué has aprendido de abrir un país dos veces? Y concretamente España, porque aunque sean dos sectores totalmente diferentes, pero creo que es importante el aprendizaje y qué te has llevado de eso y que también qué retos te encontraste. Vale, bueno, lo primero, el mayor aprendizaje ha sido un aprendizaje personal. La primera vez lo haces por prácticamente, pues por casualidad, ¿no? Es decir, Sí, ves el proyecto, una de las primeras experiencias laborales y bueno, efec- pues ya está. sí, efectivamente, yo estaba viviendo fuera, vengo a Barcelona, vengo por y para este proyecto. Vamos a ver qué es abrir España para una empresa francesa, ¿no? Cuando ya lo haces otra vez, ahí es cuando me doy cuenta que es lo que me gusta, ¿no? Es decir, me gusta abrir el país para una empresa extranjera, lo que es una empresa extranjera que quiera abrir su entidad en España y pues desde abrir una delegación comercial o tener más departamentos, depende cuál sea pues lógicamente el objetivo, ¿no? Lo primero, pues, que me gusta. Lo segundo a nivel más empresa, pues la gran diferencia, que por desgracia eh, inicialmente no se entiende entre traducir y localizar, ¿no? Es decir, alguien extranjero cree que para abrir una oficina simplemente se coge el contenido, Ujú. vamos a utilizar en inglés, tanto el contenido, cualquier tipo de copy que está dentro de la Ya. aplicación móvil o de la plataforma, oye, vamos a traducirlo Las y notas esto de funciona igual. prensa, también, todo Efectivamente, traducimos. todo. Ya por no hablar, pues efectivamente, artículos, notas de prensa, blogs, hasta la propia página web, ¿no? Y nos damos cuenta que si lo traducimos, pues tenemos muchas dificultades para convertir, tenemos muchas dificultades para que el cliente compre, Ujú. tenemos muchas dificultades para que los clientes luego ya entiendan hasta la propia plataforma. Ya ni hablo a errores que no tienen sentido. Entonces, por supuesto, localizar es una prioridad y nos tenemos que alejar cuanto antes de las traducciones. Esto en general, para todos. Que también creo que es algo que pasa si una empresa española va al extranjero, de traducir no vale, ¿no? Tiene que adaptarse. Sobre esto quería preguntarte, la empresa matriz, Francia, Ujú. Bulgaria, La empresa matriz, po- simplemente por aclarar, está en Reino Unido. Es una empresa... claro, no, me refiero como concepto, no, Sí, sí, sí. el cerebro ¿Vale? de la situación entiende o entendía, o cómo ha sido el proceso de que entienda eh, que no vale con traducir, tienes que adaptarte al mercado, y en este caso el mercado es España. O cómo ha sido lidiar tú con ese proceso, sobre todo cuando comentas que, bueno, pues a veces hay los recursos que hay, ¿no? Sobre todo Claro, en etapas iniciales de una empresa. claro. Pues sobre todo en esas etapas iniciales, voy a hablar sobre todo de la más reciente de Payhawk. em, la empresa siempre me ha proporcionado de todas las herramientas que ha podido, ¿no? Yo tomé la decisión, al final, pues,
cómo estaba el panorama, no podíamos salir de casa, era un nuevo proyecto, tenía un desconocimiento total de la herramienta, etcétera, pues yo tomé la decisión, hoy creo que no cometería el mismo error dos veces, de traducirlo yo. Cuando te hablo de traducir, te hablo de, pues desde los términos y condiciones, página web, plataforma, etcétera. ¿Esto qué me permitió? Me permitió, pues, tener un conocimiento no rápido, porque lógicamente le tienes que invertir mucho tiempo, pero me empapé A base de traducir. efectivamente, ¿no? Y luego ya te das cuenta, pues, de lo que he comentado antes, ¿no? Oye, ¿tiene sentido? Primero, no soy un experto traductor, yo ni muchísimo menos, a mí me encantan las ventas, no lo he comentado al principio, soy un apasionado de Mm. las ventas, entonces sí que le doy un toque, vamos a llamarlo comercial, por así decirlo, ¿no? Pero flaqueo en otros muchos puntos. Entonces ahí, pues lógicamente muchas conversaciones, hay que hacer entender de que pues, se Sí. debe localizar. Ujú. ¿Cuándo empiezas a ganar o cuándo tu palabra empieza a tener sentido? Cuando se abren más oficinas y los responsables de esas oficinas o de esos países piden lo mismo, ¿no? Entonces, Ya. ahora ya no es solo Íñigo, no es solo España, sino que Alemania me lo está pidiendo también. Ahora ya todo, tenéis apoyo común, ¿no? Efectivamente. A esa situación. En el caso de España, y si una empresa extranjera nos está escuchando, o alguien extranjero está escuchando, oye, quiero abrir mercado en España, ¿qué particularidades tiene este mercado concreto para vuestro sector? Porque muchas veces hablamos de, oye, ¿cómo son los franceses? ¿Cómo son los británicos? Pero ¿cómo somos nosotros, ¿no? ¿Cómo estamos aquí? Bueno, esto creo que tendemos a decirlo para cualquier mercado. Yo voy a hablar, como digo, al que me dices que es el español, ¿no? Lógicamente nos sentimos más cómodos haciendo negocios con gente local, ¿no? Entonces, eso es una parte muy importante. Entonces, una vez más, yendo a la parte de localizar, sin entrar en regulaciones, certificaciones, homologaciones, etcétera, cuanto más tu producto extranjero se asemeje a la forma de comunicar local, la forma de trabajar local, etcétera, creo que sin duda vas a ser capaz de transmitir esa confianza que al ser extranjero, pues no tienes. Eso es, yo creo que la palabra más importante cuando estás abriendo un mercado, en este caso una empresa de fuera, en España, ¿no? Ujú. ¿Cómo eres capaz de transmitir la mayor confianza en el menor tiempo posible? Porque al final, pues siempre decimos que lo que cuentan son esos 30 segundos, primer minuto, ¿no? Oye, pues cuánta confianza eres capaz de transmitir en esa primera interacción con un prospect. ¿Cómo transmites confianza? Es decir, te tengo que preguntar en vuestro caso cómo conseguís convencer a la gente de, oye, yo empresa extranjera, no me conoces, pero valgo, estoy aquí. Pues mira, primer ejemplo, somos empresa búlgara, nos registramos en Reino Unido, ¿no? El que tú seas una fintech y estés ofreciendo una solución hablando de dinero, hablando de pagos, estás tocando un tema pues sensible, ¿no? Por desgracia, y esto está cambiando, pero por desgracia no da la misma confianza No. de primeras que vayas a trabajar con una empresa búlgara, en este caso, a con una empresa de Reino Unido. Aunque luego no tiene ningún tipo de diferencia, ni a nivel operativo, ni a nivel tecnológico, ni a nivel regulatorio, ¿no? Ujú. Eh, es mínima, por así decirlo, las diferencias. Entonces, ¿cómo nosotros damos confianza? Lo primero es localizando, es decir, cuidando mucho el mensaje, siendo profesional y siendo expertos en lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Al final, nosotros no vendemos ni hablamos de nada que no seamos expertos. Estamos muy enfocados en lo que nosotros hacemos y en el resto simplemente pues podemos referenciar a expertos. Entonces, yo creo que lo más importante es que hoy los clientes pues y los prospectos vienen a nosotros o quieren hablar con nosotros porque nos estamos posicionando exclusivamente en expertos en soluciones de gestión de gastos y pagos, ¿no? Ujú. Si, por ejemplo, hay un cliente que nos viene y quiere hablar de banco para empresas, nosotros no somos un banco, simplemente le podemos referenciar a un partner, por ejemplo, ¿no? Pero
Una vez más, si se quiere hablar de gestión de gastos y pagos, notas para empleados, tarjetas de empresa, etcétera, pues aquí sí acuden a nosotros. Lo has mencionado tú, oye, en Reino Unido, si pone Reino Unido, pues como que entra mejor por los ojos, aunque ya últimamente está cambiando por una cuestión política, Sí. Brexit por medio. ¿Cómo transmitís el tema de la regulación? Porque claro, aquí entran, es como la bomba atómica de los factores. Regulación fintech, que es una de las más exigentes, Ujú. lógico, por otro lado. Tampoco está muy clara por dónde va a ir. Los bancos tradicionales todavía de aquella manera. Reino Unido se nos va de la Unión Europea. Caos absoluto. ¿Cómo trabajáis todo esto y también cómo se lo transmitís a la gente, ¿no? Porque la regulación financiera es muy compleja para que se entienda. Pues lo primero es mucho más sencillo a nivel usuario, por así decirlo, que los titulares que podemos leer o todo el contexto que está detrás. En definitiva, nosotros, como empresa registrada en Reino Unido, ¿de acuerdo? Y luego pues tenemos las correspondientes sociedades abiertas en los países donde operamos, pero esto es más a nivel laboral que regulatorio de FinTech. Nosotros estamos bajo el paraguas de la FCA, organismo regulador de Reino Unido, y luego depende, en el caso de Payhawk, con qué divisas operen nuestros clientes, abrimos unas cuentas bancarias, pues en euros, en libras o en dólares, por ejemplo, por utilizar tres divisas, pues estándar, ¿no? Y ya está, tan sencillo como esto. Es decir, una regulación de un banco inglés, ¿vale? O de un proveedor bancario inglés Ujú. te ampara en la Unión Europea, en el espacio económico europeo. Igualmente, ¿cómo veis vosotros la regulación? Esto ya es un tema más general, ¿no? Ujú. A nivel España, Europa como conjunto de países miembros y Europa continente, ahí ya meteríamos a Reino Unido. ¿Cómo veis el estado de la regulación fintech y un poco también hacia dónde vamos? Luego, si ya metemos las criptomonedas, mundo blockchain, y eso es un sector más complejo, pero sí que ha habido muchos movimientos en este sentido. ¿Cómo lo veis vosotros y hacia dónde nos movemos en este punto? Sí, de hecho, hablando de criptomonedas, escuché un podcast muy reciente que vino aquí hablando con líderes, interesantísimo. Supongo que queréis Carrascosa, Sí, 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 correcto. efectivamente. Me has hecho un favor al recordarme el nombre, pero sí. Sí. Pero respecto a la regulación, mira, nosotros concretamente este año nosotros esperamos ya tener nuestra propia licencia de dinero electrónico, ¿de acuerdo? Que esto para nosotros internamente va a ser un paso muy grande. Y a nivel de regulación de fintech, con total honestidad, intentamos mantenernos al margen, ¿no? Nosotros no somos reguladores, Ujú, nos gusta, una vez más, hablar de lo que controlamos y sabemos ujú. y decimos que la regulación se la dejamos a los reguladores. Nosotros nos, lógicamente, nos centramos en aportar la mayor confianza, la mayor seguridad bancaria, certificarnos en todo, estar siempre al día, ¿no? Pero no es en unos temas donde queremos entrar, porque al final, como dices, tenemos el Brexit por un lado, tenemos el espacio económico europeo por otro, y entonces en estos momentos, en algunos momentos pueden ser arenas movedizas y Ujú. preferimos pues no entrar en En esos las temas. arenas, ¿no? Sí, Va, efectivamente. voy a reformular la pregunta de otra manera sin entrar en regulación y es cómo está para el ecosistema fintech adaptarse, crear, innovar con las bases que tenemos ahora. Ya esto es también, no solo hablando de Payhawk, sino cómo notáis el ecosistema con el que seguro también tenéis una relación, porque esto al final es una simbiosis entre todos. Ujú. Incluso también para alguien que esté en este sector y diga, oye, mira, quiero escuchar cómo ven los colegas del sector cómo estamos. Claro. Hombre, nosotros consideramos que ha avanzado muchísimo. O sea, no tiene nada que ver.
las facilidades que puede tener una startup o una empresa, independientemente en el estado en el que esté, de poder, pues en el caso de poder optar a tu propia licencia de dinero electrónico, ¿no? Ujú. Hay países, como por ejemplo puede ser pues los famosos de Estonia, Lituania, etcétera, donde tienen grandes facilidades para poder optar a este tipo de licencias. Entonces sí que consideramos que esto ha avanzado mucho y que una empresa hoy tiene muchas más posibilidades, ¿vale? De las que tenía una empresa por poner un horizonte temporal diferente, hace 5 o 7 años. O sea, podemos decir que en 5 años el sector ha crecido considerablemente. Sí, 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 sí. ¿Cómo veis los próximos 5 años, ¿no? Teniendo en cuenta que el tiempo, como decías, el tiempo de los perros, ¿no? Un año son 7, es como que se está reduciendo también en vida humana y en vida de innovación, ¿no? Y especialmente en el sector fintech. Sí, pues utilizando esta comparación, creemos que va a seguir avanzando mucho. Cada vez serán más los países que favorezcan con este tipo de regulaciones. Ya no creo que estos países vayan a tener que ser países del este o que estén posicionados en esta parte de Europa, sino que veremos más países, pues occidentales, por así decirlo, donde tengan regulaciones mucho más favorecedoras para startups de nueva creación. Startup en fintech, además, estamos Sí, 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 correcto. en el ecosistema fintech. Eh, Volviendo aquí, a España, donde lleváis 2 años aprox, operando, Sí, un poquito un más. poquito Sí, más, pero bueno, sí, decir 2 años y X meses es como, uy, qué complicado. 2 años y medio, sí. vamos a decir, ¿no? Eh, ¿Cómo, o sea, podemos valorar como exitosa vuestra llegada a España, pese a esos primeros meses en pijama, en casa, ¿no? Lo has Eh, escrito bien. sí, yo creo que nadie se quitó el pijama en esos meses. Fue una simbiosis con la ropa de estar por casa. ¿Cómo definirías el mercado español respecto a su situación es un país de pymes, ¿no? Ujú. Que es algo que a lo mejor no hay en otros países. Aquí es pymes, pero pymes muy pequeñas, ¿no? Eh, ¿Cómo os adaptáis a ese ecosistema de pymes pequeñas? Y también qué podemos aprender de ese gran núcleo de pequeños emprendedores que hay en este país, ¿no? Que parece que no tenemos ninguno, como Estados Unidos, pero hay millones de personas. Pues lo primero, en absoluto que no tenemos un núcleo. O sea, estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. De hecho, nosotros, por poner un ejemplo, nacemos de un programa de innovación de Visa, ¿de acuerdo? Ujú. Al que estamos eternamente agradecidos, eh, al que nosotros, de hecho, hace muy poquito en España, hace un mes, se lanzó la primera edición del programa de innovación de Visa en España, al que tuvimos la oportunidad de asistir. Y contar nuestra historia de cómo hemos nacido el programa de innovación y ya tenemos la etiqueta de unicornio, que no es más que una responsabilidad añadida, ¿no? Entonces sí, en España hay un núcleo duro y muy creciente de emprendedores y cada vez está muchísimo más a la vista, ¿no? Respecto al tema de las pymes, nosotros al abrir el país sí que sí que dábamos servicio y intentábamos reunirnos con cualquier empresa que nos diese audiencia, como puedes imaginar, ¿no? Al final venimos de fuera, éramos una empresa muy pequeña, como te he comentado, prácticamente ni 20 empleados y con unas dificultades añadidas de dar confianza a un mercado español desde el primer momento, ¿no? Sin embargo, desde hace un tiempo nosotros sí que nos especializamos en un segmento muy concreto, ¿no? Por supuesto que cualquier empresa de cualquier tamaño puede utilizar Payhawk. Tenemos clientes desde empresas que son desde 5 empleados Ujú. hasta 50.000 y más, ¿no? Pero nosotros, nuestra especialidad y donde centramos nuestros recursos comerciales, por así decirlo, son empresas que van desde los 200 hasta los 2.000 empleados. Estamos hablando ya de empresas grandes. Sí, Es medianas y ya grandes. Sí. medianas y grandes. ¿De algún sector en concreto? Pues principalmente la respuesta es no, pero Pero, pero sí, hay peros. Toda empresa tecnológica pues es más susceptible
y es mucho más receptiva de probar, implantar tecnología, ¿no? Entonces, cualquier empresa, independientemente del sector, que tenga un componente tecnológico o que haya levantado una ronda de inversión y tenga una necesidad de tener que optimizar esa nueva entrada de capital, pues sí que vemos que eh, Digamos que está dan la más bienvenida, sí, abierta, ¿no? sí, están más abiertas a implantar la tecnología sin procesos internos muy burocráticos. Pero como te digo, ya son empresas de este tamaño, 200, 2000 empleados. ¿Por qué crees? Aquí es un tema que se habla mucho ahora, el tema de la brecha tecnológica o brecha generacional, ¿no? Esas empresas más, quizá más tradicionales, independientemente de su tamaño, podríamos decir el mundo de startup, mundo más tecnológico. Eh, ¿Por qué hay todavía ese rechazo a esa digitalización de los procesos y los servicios, como podría ser en el caso de adoptar Payhawk o cualquier otro servicio de lo que sea? ¿Por qué ¿Por qué creéis que todavía está esto en el seno de las empresas y también cómo luchamos contra ello, ¿no? Porque, de hecho, hay fondos europeos invertidos para esta digitalización y ayudar a la innovación. Pues es buenísima pregunta. La tecnología está y, y al final lo único para mí vital es la cultura dentro de la empresa, ¿no? La cultura de la empresa, nos guste o no, viene de arriba abajo. Entonces, los responsables de querer implantar tecnología, en este caso, yendo a las empresas más tradicionales, como has comentado, pues son el equipo directivo de una empresa. ¿Realmente el equipo directivo tiene la actitud, las ganas de querer probar, arriesgarse a fallar? Porque muchas veces lo que falla es el responsable, el director de un área de negocio, de un departamento, etcétera, eh, no quiere arriesgarse a implantar una herramienta a que pues no funcione, ¿no? Ujú. Entonces, eh, ese es uno de los grandes dilemas, ¿no? Entonces ahí, pues lógicamente ya entra qué edad tenga esta persona, ¿no? Porque Tenemos que reconocer que es un tema muy relevante sí, en la toma sí, de decisiones. sí, por desgracia lo es, pero en definitiva, pues por hablar más llanamente, muchos te dicen, mira, para mí, para lo que me queda, prefiero no arriesgarme a que algo no funcione, ¿no? Ujú. Entonces, esto es algo real y es algo con lo que, bajo mi punto de vista, las empresas tienen que luchar para que el equipo directivo se sienta cómodo y tenga la opción a equivocarse, lógicamente con unos análisis debidamente cumplimentados, etcétera, ¿no? Pero yo creo que efectivamente es la cultura. La tecnología existe, Ujú. pero es la empresa que tiene que mirar hacia adentro y decir, ¿realmente tenemos la cultura? ¿Estamos bajando una cultura que esté abierta a implantar tecnología o no? Porque si no, la tecnología va a estar y estas empresas, por mucho que la tecnología exista, no la acaban implantando. Has comentado el factor edad la edad de esa persona que esté o que estén a los mandos de esa empresa. Podemos pensar que de aquí a unos años va a haber una renovación de esas caras, ¿no? Bueno, Sí, ujú, gente que tendrá ya esa edad, pero que ya vendrá de antes, ¿no? Es como que ha venido todo el proceso. Hay esperanza en el camino, ¿no? Que a lo mejor hayan visto esa necesidad de la tecnología en los primeros años, lleguen a un puesto directivo y digan, ahora sí. O hay una tendencia a mantener esa cultura de, bueno, mejor lo voy a dejar como está, no voy a meter la pata. pues diría que no, o sea, sí que hay una correlación directa, pero al final es que es normal, ¿no? Así que sí, creo que cuando y no lo estoy apoyando, pero cuando ese, pues vamos a llamarlo relevo generacional ocurra dentro de las empresas, indudablemente las empresas van a implantar más tecnología de lo que pueden estar haciendo ahora. O sea, hay luz al final del túnel, Sí, en sí, este caso. y ha cambiado mucho, ¿eh? O sea, no quiero en ningún caso decir que a día de hoy las empresas no lo están haciendo, simplemente pues me gustaría resaltar para que pues estos equipos directivos digan si lo están haciendo o no, pero efectivamente pues creo que es indudable que cuanto más joven
sea el equipo directivo o las personas que toman las decisiones, son más proclives a implantar nueva tecnología y a ser más innovadores, creo que sí. Eso es para que nos contratéis a las nuevas generaciones, ¿eh? No pasa nada. Es un Efectivamente. mensaje para todos que somos más o menos coetáneos, tú y yo. Más o menos de la misma fecha. Yo del 90, no sé, no Pues sé somos tú. iguales, yo soy del 91, o sea que Pues yo un poquito más, pero bueno, más o menos. Eh, Vamos al segmento de empresas que sí que están abiertas a esa tecnología, al uso de tecnología. Leyendo para hablar contigo, hay un término que me ha gustado que era el unicornio de las startups o el unicornio de los unicornios, ¿no? Porque tenéis entre vuestros clientes, pues, o, no, voy a decir algunos que no sé si siguen, pero que estuvieron en algún momento: Wallbox, Eura, Wallapop. Bueno, Wallapop todavía no sé si es unicornio ya o no, porque transita en una delgada línea. Son nuestras startups, ¿no? La joya de la corona de las startups de aquí de España, o al menos que nacieron aquí. ¿Cómo es operar para este ecosistema ya de grandes startups, grandes tecnológicas de aquí, de España? No sé si tienen exigencias diferentes a otro tipo de empresas, aunque sean grandes o pequeñas. ¿Cómo lo veis vosotros? sí, mira, sin entrar en una industria, en un sector, vamos a llamarlo que este es un nicho para nosotros donde aportamos muchísimo valor y realmente, pues, estas empresas ven el valor que aportamos prácticamente en nuestra primera reunión, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, es cierto que sí, nosotros nos centramos en este tipo de empresas, como te digo, trabajamos con un abanico muy grande, pero una empresa que haya levantado capital o vaya a levantar y tenga una previsión de crecimiento, principalmente en número de empleados o de una exposición internacional grande, por ejemplo, Uh -huh. pues oye, o contrataciones o van a abrir entidades fuera de España, independientemente de dónde sea el país, ¿no? Al Uh -huh. final van a necesitar nuevos sistemas contables. En el caso de, Adaptados a las diferentes localizaciones, sí, etcétera. efectivamente, ¿no? Entonces, yendo a nuestra herramienta, a nuestra solución, que como he comentado, optimizamos toda la gestión del gasto, de gastos y pagos de las empresas, ¿no? Cuantos más empleados tiene la empresa, más empleados potenciales en generar gastos eh, y por ende más procesos manuales van a tener, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo, si estas empresas se expanden geográficamente y se van a otros países, van a necesitar pues tener visibilidad y control de Uh estos -huh. gastos, ¿no? Esta visibilidad, este control, pues mejora mucho si es en tiempo real, para que los equipos financieros pues no tengan que esperar a mes vista, a tener que recibir toda la información y para que puedan establecer escenarios y sean muy reactivos para poder ejecutar. Digamos que necesitan las cosas en tiempos muy cortos, con mucha rapidez, a diferencia que a lo Sí, mejor otro tipo de empresas no pueden permitirse el lujo de, bueno, ya ya veremos. vendrá, ya me lo Sí, no, porque pasarán. probablemente ya hayan cambiado hasta el modelo de negocio muchos, o hayan cambiado la estructura. Son empresas de España. Entiendo que las llegaste tú o tu equipo a Sí, sí, ellas. sí. ¿Cómo, pues sí, de lo que nos puedas contar, cómo fue llegar y decir, oye, mira, esto es Payhawk, os voy a presentar? ¿Cómo es enfrentarse a estos grandes nombres que quieras que no, pues, oye, imponen, ¿no? Sí, sí, sí. Ya en retrospectiva, Ahora todo bien, ¿no? Ahora todo se ve claro, perfecto. ahora todo es muy bonito. Por supuesto que hemos aprendido mucho para poder aplicarlo en dar la bienvenida a todas las empresas que nos quedan, que son muchísimas, ¿no? Uh -huh. Pero, pero al final, a mí me gusta decir que son dos palabras, ¿no? La primera, pues por supuesto, es consistencia, ¿no? Es muy difícil que siendo extranjero, que no te conozca nadie, te abran la puerta la primera vez, ¿no? Entonces, tienes que ser consistente, tienes que ser insistente, pero sobre todo
tienes que ser profesional, ¿no? Y Ujú. cuando hablo profesional es tienes que dar el espacio, tienes que aportar valor desde la primera interacción, ya sea una llamada, ya sea un email, ya sea un mensaje de LinkedIn, ¿no? Entonces, para mí esa es la clave, encontrar el equilibrio entre aportar todo el valor que puedas, respetar a la persona que estás contactando, porque Ujú. es muy importante que no invadamos el espacio personal Pero y esto en general, no... ¿eh? Eso es Sí, una sí, cuestión para la vida. sí, pero especialmente los del departamento comercial, ¿no? Se nos suele achacar mucho esto, ¿no? Pues es encontrar ese equilibrio Ujú. entre consistencia, insistencia y profesionalidad. Y en profesionalidad, pues por supuesto, tenemos que englobar palabras como he comentado, de aportar el valor, dar el respeto, o sea, ser respetuoso, dar el Ujú. espacio, etcétera. Eh, no sé si me puedes decir cuál fue el primer logro vuestro aquí en España de esos grandes nombres del emprendimiento, de las startups, y también si esto fue también una forma de abrir la puerta a otros nuevos clientes. Te explico el motivo de esta pregunta. Es, pues, si alguien incluso, probablemente si nos escuchan, hablen español, su objetivo sea salir al extranjero, sea, oye, mira, es una buena estrategia para abrir nuevas puertas, ¿no? Es oye, mira, me ha contratado Wallapop. Oh, qué maravilla, ¿no? Claro. Sí, o sea, es decir, el uso de, el tener la posibilidad de utilizar los logos, los nombres de clientes, siempre te va a abrir más puertas, eso es Uh -huh. inevitable. Por utilizar un nombre que ya lo has comentado, uno de nuestros primeros clientes, y por supuesto todos los que has comentado seguimos trabajando, pero el primero de los que has comentado fue Eura, ¿no? El caso de Uh -huh. Eura, lo recuerdo que perfectamente, además, que les di yo la bienvenida cuando eran aproximadamente una empresa de unos 50 empleados, ¿no? O Ahora sea, que han era en crecido. esa etapa de pequeñas empresas, que ahora Sí, estáis en el sí, siguiente nivel, ¿no? sí, por supuesto, y quiero recalcarlo que trabajamos con cualquier empresa. Sí, Simplemente nuestros esfuerzos los centramos en este segmento, pues bueno, por por cuestiones de cuestiones de negocio. negocio, sí. Sí, efectivamente. Entonces, Eura fue el nombre que has utilizado en la primera y sí, indudablemente, pues tener unos clientes que llamen la atención o que más que nada que simplemente se asemejen con la empresa a la que estás contactando. No Sí. necesariamente tiene que ser un nombre pomposo que salga en todas las noticias, sino si estás, si quieres dar la bienvenida o hacer un foco especial en el sector logístico, por ejemplo, Uh pues lo -huh. primero que tienes que hacer es conseguir un logo para poder entrar mucho más en este segmento, en esta vertical. Quizá porque comparten esa cultura de empresa, más o menos se pueden entender pues bueno, si saben que van a hablar contigo y van a entender lo que te están diciendo, ¿no? Sí, en definitiva, nadie quiere ser el primero, ¿no? Entonces Ya. ¿voy a ser a la primera empresa que les vais a ayudar? Pues ese es romper esa barrera y transmitir una vez más esa Uh confianza. -huh. Por supuesto que todos los clientes son importantes, pero dar esa sensación de que vuestro caso de uso lo tenemos muy de la mano y ya estamos trabajando pues con X número de empresas. Cómo convences? No hace falta que sea el caso de Eura, que lo has comentado, pero en esas primeras etapas de tú abriendo un mercado nuevo, España, has comentado el respeto, el aportar valor, pero ya cuando has llegado, ¿cómo Ujú. rompes esa barrera? ¿No? ¿Cuál sería tu receta para decir, bueno, ahora ya que estoy aquí delante de ti, tengo que convencerte, además que con el producto que creo que necesitas y sé que puedo convencerte que necesitas, pero esa sensación más humana, ¿no? ¿Cómo rompes esa primera etapa? Pues Esto es como hacer una entrevista de trabajo, ¿no? Tienes que... Pues lo más importante para mí, por supuesto, es mi opinión, ¿no? Es lo que has dicho tú, es la parte humana, ¿no? En inglés se dice people by people. People by people, sí. Y el producto viene después. Entonces, yo me centro en no vender, sino simplemente a mí lo que me gusta es, por supuesto, hacer el mayor número de preguntas para diagnosticar. Al final somos un médico, ¿no? O sea, tú vas a una consulta y el médico no te receta nada
o no te prescribe algo sin hacerte preguntas e intentar saber, pues, de una manera científica qué es lo que te está pasando, ¿no? Ujú. Pues aquí es exactamente lo mismo. Aquí simplemente tú tienes que, por supuesto, primero humanizarlo, romper el hielo, no ser un comercial en ningún caso y demostrar el mayor interés genuino por parte del cliente y de esa empresa porque estás ahí para ayudar. Entonces, para ayudar tienes que hacer preguntas para elaborar tu diagnóstico y finalmente, después de una muy buena conversación por las dos partes, en ningún caso tiene que ser un interrogatorio, al final tiene que ser, Con pues, una lámpara ahí delante de eso. efectivamente, ¿no? Pues tú tienes que ser muy profesional. Cuando hablo profesional, tienes que ser un experto de tu producto, de tu solución. Tienes que ser un experto no solo del producto, sino todo el sector relacionado al que perteneces, Ujú. porque muchas veces no solo son preguntas de la solución que tú estás ofreciendo, sino de los competidores, del sector, de regulaciones, de noticias, etcétera. Entonces, en todo momento es ser profesional y dar confianza, ¿no? Ujú. Y por supuesto basarte en un diagnóstico y no centrarte en vender. No tienes que vender lo que a ti te interesa, sino bajo mi punto de vista tienes que ofrecer lo que más valor le va a aportar al cliente. Primero centrarte en el beneficio del cliente y luego vendrá tu beneficio comercial. Y una vez ya tenemos el cliente, que ya hemos roto la barrera, le hemos dado la confianza, lo hemos Ujú. conseguido bien, ¿cómo trabajas, tú en tu caso personal, cómo trabaja Íñigo, ese mantenimiento, ¿no? Esa constancia en el tiempo? Porque también muchas veces pensamos, ya está, ya tengo el cliente, pero mantenerlo es casi más difícil que conseguirlo muchas veces, ¿no? Porque entran nuevos competidores, no, bueno, pues hay una gran masa. Pues es lo más importante, porque si todos los esfuerzos que has hecho como empresa en conseguir los clientes a la primera de cambio, pues no entregas lo que tienes que entregar, estás por debajo de las expectativas, ya no voy ni a hablar a prometer funcionalidades que no puedes ofrecer, ¿no? Entonces, lo primero es una muy estrecha relación entre el equipo de ventas y el Ujú. equipo de, vamos a llamarlo, atención al cliente, por así decirlo, ¿no? Ya podemos hablar implementación, customer success, etcétera. Es decir, que haya un pase de manos lo más limpio posible y que, por supuesto, el equipo comercial sea, una vez más, profesional para que los objetivos de la empresa sean comunes y transversales en todos los departamentos. Entonces, en definitiva, es que el equipo comercial haga un buen trabajo, que se pase al siguiente departamento Ujú. y que tenga una atención lo más personalizada posible. Lo más personalizada para que ese cliente pues, se sienta especial y, por supuesto, pueda ser atendido para lo que necesite. En vuestro caso, en el caso de Payhawk, en Ujú. ese concepto de atención personalizada, ¿cómo trabajáis la idea de, oye, yo tengo un cliente, tiene esta necesidad, eh, puede ser que sea posible o no implantarla? ¿Cómo es ese proceso y cómo lo trabajáis? Vale, pues nosotros durante el proceso de venta, ¿de acuerdo? Nos aseguramos muy bien de cuáles son las necesidades de cada cliente, ¿no? Es decir, qué situación tiene, qué necesidades tiene y cómo nosotros podemos resolver esos puntos de dolor o esas necesidades, ¿no? Si en algún caso nosotros no podemos aportar valor, de una manera muy transparente lo comunicamos y no solo comunicamos, sino, como he comentado al principio, podemos hasta referenciar a quién, desde nuestro punto de vista, Ujú. aconsejamos quién les podemos ayudar. O sea, en definitiva, nosotros lo que queremos es aportar la mayor información posible de manera objetiva al cliente para que el cliente tome la mejor decisión para su negocio, ¿no? Entonces, en primer lugar es pues, conocer perfectamente las necesidades y luego entra un equipo, pues en el caso de empresas más grandes, por así decirlo, entra un equipo de soluciones de ingeniería, ¿de acuerdo? Que Ujú. pues ahí entran toda la parte técnica, ¿no? Principalmente en nuestro caso, sistemas contables y RPs. Oye, ¿qué necesidades tienes? ¿Qué integraciones tienes? ¿Qué sistemas tienes? Y luego ya pues va pasando por los diferentes departamentos. Si alguien os pide, un cliente os pide algo, y esto es por terminar con este apartado, oye, quiero que me hagáis esto, ya son clientes, estoy Ujú. poniendo en un caso hipotético. Eh, y también por hacer un ejercicio de pensar, y para quien nos escuche,
si alguien os dice algo, os pide algo, y de cómo trabajáis el no. Porque hay como mucho miedo en el mundo empresarial también de estar de decir que no. Oye, mira, esto yo no puedo hacerlo, esto no se puede hacer. El no, como concepto. Pues Es un mira, poco en contra de la cultura del sí. De claro, todo eh, sí. es importantísimo. Mira, en nuestro caso personal y más yendo a mi equipo, yo a cada persona del equipo comercial le digo que tiene que decir que no a un cliente. O sea, sorprendentemente, hay equipos comerciales y hay personas que tienen experiencia comercial que nunca han dicho que no a un cliente. Siempre intentan Sí, el escabullirse, ¿no? escabuirse, ¿no? Efectivamente. La respuesta negativa a medias. El bueno, Sí, ya, tal. no. Entonces, bajo mi punto de vista, se tiene que huir de los grises. ¿Por qué? Pues porque los grises no da confianza. Entonces, una vez más, tienes que dar confianza al cliente y tienes que ser profesional. Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo que tienes que hacer es, uno, tú como comercial tienes que tener claro cuál es el roadmap de funcionalidades que se van a desarrollar y poder acudir a ese roadmap en un momento determinado y ya está compartirlo con el cliente. Ujú. Entonces, si el cliente te está pidiendo algo que no está previsto que se desarrolle, por ponerte un horizonte temporal en los próximos seis Sí. meses, pues tú tienes que ser sincero. Porque en definitiva, si no eres sincero, lo que vas a hacer es vas a darle la bienvenida y ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Que El se va a ir, cliente ¿no? se va a ir y lógicamente pues es una imagen de marca destrozada, un cliente descontento y por supuesto una pérdida financiera para la empresa evidente. Ese comercial prototipo que has comentado, hay comerciales que nunca han dicho que no y tú vas y le dices, oye, tienes que decir que no. ¿Cómo afrontas esa situación? ¿Qué te dicen ellos también? Porque también es un aprendizaje para las dos partes. Sí, hay dos tipos de no, ¿no? Hay un no que tienes que decir porque un cliente te pide algo y no lo puedes ofrecer, Ujú. ¿vale? Eh, y hay otro tipo de no mucho más difícil y mucho más importante para la empresa, bajo mi punto de vista, que es le tienes que decir le tienes que decir que no a un cliente, que no puedes trabajar con él porque no es rentable para la empresa, ¿vale? Ese es el que, Ese es muy peliagudo, ¿eh? ese es el muy peleagudo, efectivamente. Entonces, hay que trabajar en los dos nos. Hay que Ujú. trabajar en los dos nos porque es muy importante que, uno, no vendamos lo que no tenemos y dos, eh, las empresas están para ganar dinero, ¿no? Sí, bueno, es mi mantra de las empresas. Hay gente que me lo ha echado a la cara y pero creo que es la base de Sí, una empresa, ganar dinero, ¿no? sí. Y crear empleo en ese Pues proceso sorprendentemente no solo voy a hablar de equipos comerciales, sino pues hay empleados que dicen, bueno, pero si puedo firmar este contrato, por muy pequeño que sea, es un cliente más, es un contrato más, ¿no? Pero falta una visión global sobre, oye, ¿qué recursos va a tener que entregar la empresa a ese cliente en comparación con lo que vamos a recibir a cambio? Ya. Entonces es muy importante que tu equipo comercial y el resto de departamentos, vital, tengan esto presente y estén todos alineados con el objetivo de la empresa. A veces un no a tiempo es un sí a largo plazo. Completamente. En este tema de ganar dinero, las empresas como empresas que son, quiero estos minutitos que nos quedan abordar la situación de unicornio, de Payhawk, que oye, formáis parte de esa maravillosa liga de los unicornios. ¿Cómo es vivir en un unicornio, no? No sé si hay alguna diferencia, os dan un pin que pone unicornio. No, no. No hay nada, ¿no? Bueno, era un idealizar, ¿no? No, sí, sí, te respondo. O sea, al final, o sea, es una responsabilidad añadida. Simplemente por comentártelo, yo entro en Payhawk en septiembre de 2020, ¿no? En abril 2021 levantamos nuestra serie A, levantamos 20 millones. En noviembre de 2021 levantamos 100 y en febrero 2022 levantamos otros 100, ¿no? Entonces, en 2 años levantamos 220 millones más el SIT, etcétera. Prácticamente en 3 años levantamos 230 millones de dólares. Cada ronda y cada inversión recibida es una responsabilidad y un peso en tus hombros. Entonces, muchas veces
eh, hablando mal, se nos llena la boca de Ya. simplemente fanfarronear y fardar de estos números, cuando en definitiva eso no siempre es un significado de éxito, ¿vale? Ujú. Luego ahí veremos si es inversión, si es deuda, hay Ya, ya letra están los pequeña. matices, ¿no? Efectivamente, en nuestro caso no ha sido deuda, ha sido todo inversión, pero es una responsabilidad que tú tienes que entregar a los inversores. Y esto es lo más importante que cada empleado en este caso, un unicornio de cualquier empresa que recibe inversión tiene que entender, ¿no? El dinero no es gratis, el dinero no te lo regalan y el coste es un coste de oportunidad muy alto que tú como empleado y como empresa adquieres con tus inversores. Es un compromiso que debes cumplir. Entonces, el hecho de unicornio y tener una valoración, pues en definitiva es una mayor responsabilidad y un mayor compromiso que hemos adquirido con nuestros inversores. Cuando ¿Cómo transmites es esto que estás comentando, esa responsabilidad? Oye, nos han dado este capital, pero esto es Ujú. también un peso, ¿no? Y eso también lo tienes que transmitir a tu equipo, porque claro, ellos ven el titular, tantos millones, y alguno piensa, ¿nos van a subir el sueldo? Pues a lo mejor no. Sí, O sí, no lo sabemos. Pero en ese transmitir esa responsabilidad, ¿cómo lo hacéis? Y ya no te digo de 100 millones, sino aunque fuese una dotación de capital mucho menor, ¿no? Siempre es importante, da igual la cantidad, la responsabilidad es igual. pues para mí como cualquier comunicación al equipo o a una persona es explicando el por qué, ¿no? O sea, ¿por qué hemos levantado este dinero? ¿Cuál es el objetivo de este dinero? ¿Es cambiar de oficina? ¿Es abrir un país? ¿Es desarrollar? ¿Es contratar equipo para desarrollar funcionalidades? Entonces, eh, la comunicación es importantísimo, ¿no? Entonces el equipo tiene que entender cuál es el objetivo, los objetivos principales que vamos o la empresa va a hacer al recibir ese capital. Y ya está. Si hay una comunicación clara y unos porqués, no debe de haber ningún malentendido. Para terminar, ya sí que sí, de últimas preguntas, me ha venido muy bien que comentases el tema de la evolución que habéis tenido en rondas de financiación. Ahora mismo hay como una especie de, vamos a decir, enfriamiento Ujú. del sector de las rondas de financiación, no tanto en Europa como en Estados Unidos, pero por circunstancias Sí, sociales, políticas, económicas que estamos viviendo, pues sí que está pasando, estamos empezando a ver aquí. ¿Cómo lo veis vosotros? También en el sector fintech ha habido como una especie de tensiones de se, ramas del fintech que, pues no son especialmente interesantes por el riesgo que suponen. Es pedirte una valoración desde vuestra vida en el mundo fintech de cómo veis todo el ecosistema en términos de financiación, ¿no? Y de hacia dónde vamos también. sí, pues yo creo que son dos variables a tener en cuenta, ¿no? La primera, como dices, es toda la incertidumbre macroeconómica que tenemos, Europa, Estados Unidos, etcétera, a nivel mundial. Y la segunda son, pues, todos esos ejemplos, vamos a llamarlos, pues, fallidos, por así decirlo, de, pues, burbujas absolutas en modelos de negocio no rentables que solo han terminado en la pérdida del capital de los inversores, ¿no? Entonces, pues el problema es que pagan justos por pecadores y en este momento, bajo mi punto de vista, 2023 pues va a seguir siendo un año difícil donde el inversor va a necesitar mucha confianza por parte de los mercados para tener la confianza de invertir, ¿no? Entonces nos va a quedar 2023 y 2024. Yo creo que en 2024, sin tener la bola de cristal, que me encantaría tenerla, Bueno, a mí también. pues debería mejorar la situación, pero 2023 creo que el grifo va a seguir cerrado. Ha sido muy benévolo con el modelos fallidos. Yo lo hubiese dicho de otra manera por esos modelos complicados, vamos, yo voy a decir. No Sí, voy a decir el término que se me viene a la cabeza, que es muy feo. Pues me quedo con esa bola de cristal que hemos creado aquí en este momento de un año complicado, 2023, en todos los sectores, no solo en el fintech,
pero bueno, optimismo a futuro, creo. Muchísimas gracias, Íñigo, por esta horita que hemos debatido sobre Payhawk y el mundo fintech, que a mí me gusta mucho. Por formación financiera me apasiona. Espero que hayas disfrutado y que la gente que nos esté escuchando haya aprendido también, ¿no? Porque es importante. Eso espero. Muchísimas gracias a ti, Ara. Gracias a Novicap también por este maravilloso podcast y un gusto. Hablaremos cuando seáis de Cacornio. Que es el Ah, siguiente nivel, ¿no? Hay otro nombre para de referirse a ello, es otro animal fantástico, pero ahora mismo no me acuerdo cuál es, pero seguro que hablamos nuevamente. ojalá, ojalá. Ojalá. Muchísimas gracias, Ara. A los que nos estáis escuchando, nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio de Hablando con Líderes en Novicap. Íñigo, muchísimas gracias, y a todos, muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo.